Profesor, ¿qué ha analizado usted? La masa que escucha a medios alcahuetes de crímenes, o una masa de una pequeña y una gran burguesía cínica, o simplemente es el alcahuetismo, o simplemente es el idilio de ese que habló Julio Flores, el poeta. Porque usted nos quiere hablar, profesor. Sí, siéntese primero que todo, porque le voy a hablar del arte. Y sí, de un idilio, así como usted dice en uno de los libros de Julio Flores, donde se abre el idilio al limbo de la caída de la noche, donde existe el romance entre la luna y el río. Como si fuera el toro enamorado de la luna. No, pero aquella se llamó el idilio. Una frase, es una estrofa. Porque es que yo quiero hablar de que existe una Segunda Guerra Mundial. Y cuando existió la Segunda Guerra Mundial, hubieron gente que estuvieron al son de las órdenes, por ejemplo, de un Führer. Y en esa Segunda Guerra Mundial hacen grandes protagonistas también, por ejemplo, un Franco, y siempre tuvieron aliados. En las guerras nacionales, por ejemplo, en el caso contra una cuestión que no es guerra mundial, sino contra un brote social de inconformidad en una sociedad estropeada, en una sociedad abatida, en una sociedad donde las clases trabajadoras y campesinas han sido vapuleadas, saqueadas, con pésima educación, con pésima salud. Y cuando el pueblo exige un poco más, entonces se le masacra, el pueblo se organiza y nacen los grupos rebeldes y nace, por supuesto, la represión. Pero esa represión de un Estado, en este caso el famoso paramilitarismo uribista, que comienza desde el 2000 hacia acá, pero que ya el paramilitarismo existía, e incluso hubieron autodefensas campesinas, guerrilleras. En una época mucho más anterior, los primeros que crearon grupos para defenderse fueron guerrilleros. Entonces, ¿qué pasa? Sí, profesor, explíquenos esto y qué relación tiene con el arte. Hombre, sencillamente que hubieron hombres como Rommel. Rommel era un hombre que era aliado, era la mano derecha, él no hacía nada si el Führer no lo decía. Y Rommel decía con palabras textuales: solo el Führer Hitler puede ordenarme a que yo me esté quieto. Ningún otro soldado, porque si él cuando soltaba y saltaba sobre una mesa y gritaba con voz estentoria que él solo quería mandar soldados, no fascinerosos. Y por lo tanto a él le obedecían y él obedecía solamente al Führer. ¿Quién era el Führer? Quien mandaba ahí y que tiene que ser un gran protagonista de la Segunda Guerra Mundial. Profesor, ¿pero qué tiene que ver con esto, con el arte? Bueno, sencillamente porque el arte ha estado en toda la historia de la humanidad, en la poética, en un género menor que da vergüenza en ciertos medios que podríamos señalar con el dedo, donde unos mediocres alcahuetes del crimen y el robo y el saqueo de la nación siempre han creado una mentalidad de masa, de aceptación, de que esas masas acepten sin chitear lo que se conoce como la desviación de dominio masivo anglosajón. Y eso proviene ya desde las cuestiones inglesas. Y hablando de inglesa, nos encontramos entonces con que hay una gran equivocación entre Karl Marx y el famoso Federico Engels, que es el que habla de que al pueblo hay que hacerle sus edificios o colgos soviéticos, hacerle sus apartamentos y que la gente viva bien y que la gente tenga sus cuestiones y esas cuestiones así de una mejor vivienda y una nueva, digamos, ecología material de edificios y sus parques y sus cosas para un pueblo de clase media y clase baja. Por lo tanto, ¿por qué, profesor, se equivoca Marx y se equivoca Engels? Bueno, y aquí tendremos que entrar a las aras de la cuestión de filosofar en literofilosofía y tendríamos que tocar ciertos filósofos y ciertos diccionarios para poder entender esto de por qué se equivocaron ellos en esto. Pero antes quiero decirles que es arte. Y con mucha razón, nuevamente, para Sinforosa,
Cuando Sinforosa cree y piensa que el profesor Robinson Ferreira no sabe que los esqueletos para crear una homilia o crear una homilética y utilizarlo para un discurso o una conferencia, debemos hacer unos esqueletos que nos ayudan, como lo tengo yo, para poder hablarles en mi clase para determinado momento, y que esos esqueletos que hacemos para utilizar la interpretación de texto y utilizar, crear temas que se dividen en dos, en un discurso o en una conferencia o en un sermón, se dividen en dos: los generales y los especiales, que es cuando tocamos temas especiales. Por ejemplo, yo voy a hablar sobre Rommel, única y exclusivamente sobre Rommel, donde nació su papá, tal, porque fue hostil a los señores de la guerra y todas esas cuestiones, como muchos, como Mancuso, y todas estas cuestiones que también obedecían órdenes. Se le llama señores de la guerra. En España, cuando invadieron América, se les conocía como señores de horca y cuchillo. Por lo tanto, vamos a... Profesor, diga entonces qué es el arte, pues para poder entender lo que usted dice, profesor. Bueno, el arte no es más que una palabra que proviene del latín, pero que es un hacedero del hombre, que lo hace el hombre. Sea de madera, sea de masilla, sea de barro, sea lo que sea, el hombre crea el arte, pero esta palabra en lingüística proviene de artis en latín y significa conjunto de reglas, o sea, cuando utilizamos metodológicamente, experimentalmente, reglas para hacer bien una cosa. Por eso el periodismo se basa en preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, por qué. Y por eso es que cuando nosotros vemos el dominio de masa y conciencia, vemos que estas preguntas se tergiversan, por ejemplo, en la comunicación colombiana actualmente, que viene de raíces anglosajonas y de raíces imperiales y de raíces de élite, de dominio, y chocan y nos dicen de otras cuestiones cuando vemos, por ejemplo, un Telesur, cuando vemos un Al Jazeera de allá de Asia Menor, y cuando usted ve los medios de comunicación del Estado de Israel, te dicen otra cosa distinta. Otra cosa dicen los medios de comunicación del TAI, o sea, una tergiversación, y por eso es que vemos un Blue Radio, vemos una cantidad de gente que prácticamente ante la asquerosidad son, analizando a la luz de la verdad, alcahuetes en masa del crimen y de la conciencia. Porque es que este señor Mancuso jamás dijo que él no hacía nada si no le obedecía a quien mandaba. Y aquí es donde nace el idilio, y por qué Rommel también dice que él no mueve un dedo si Hitler no lo ordena. Hay una cadena, aquí hay una asociación, aquí hay unos actos. No estamos condenando a este presidente que tiene sus problemas, pero que fue muy aplaudido y que yo mismo aplaudí cuando se estaba acabando supuestamente con la delincuencia, pero que la delincuencia es un fenómeno, y por eso vamos a ver la fenomenología del arte en cuanto a las diferentes cuestiones de dominio de masa, e interpretar y analizar por qué Marx se equivocó. Resulta que existe una cuestión que se llama conciencia, y la conciencia va sujeta a la vida. Pero vida y conciencia son dos cosas totalmente distintas, porque el hombre siempre existió y tuvo vida millones de años antes que Adán y no tenía conciencia. Por lo tanto, la conciencia, según la cuestión literofilosófica y según los diccionarios filosóficos de Rosendahl y de un hombre también llamado Ludin, dicen allá en sus páginas que no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Y muchos no se convencen mucho de esto, y en síntesis filosófica vemos cómo los eximios pensadores Mary y Engel llegan a una equivocación, porque el hombre que vive miles y quizás millones de años antes de que exista un Adán no poseía conciencia, pero existía y vivía y sobrevivía y luchaba con los animales, y le llegó a quitar las cuevas para él refugiarse, y luego hacer chozas y cosas, y luego sedentarismo, después del nomadismo. Por lo tanto, ese hombre observa a su alrededor esta criatura humana
que no tenía conciencia, va observando y va viendo el mundo objetivo y va sintiendo que este mundo se refleja en su mente y comenzó a tener conocimiento, es decir, conciencia. La conciencia está ligada al conocimiento y el conocimiento penetra por las tres etapas: conciencia, inconsciencia y subconsciencia, de cuál es el archivo que queda allá en lo profundo y que la historia socava. Aquí lo que se está haciendo en Colombia es un individuo que es protagonista, que es testigo de lo que se hizo y por lo tanto no ha sido traído sencillamente porque alguien o un presidente quiera atacar al otro, sino porque hay en un estado, en un gobierno, cuestiones de lesa humanidad, cuestiones de crímenes que ya nos hacen vomitar y que ya aquello que admirábamos casi como un dios resulta que es un asesino más, aunque no haya matado ni una mosca con sus propias manos. Hitler tampoco creo que nunca le pegó un tiro a nadie. Pero sin embargo Rommel decía que nunca hacía nada si no se lo ordenaba el Hitler. Y por lo tanto también aparecen grandes protagonistas en esta Segunda Guerra Mundial, como fue Franco, que era un hombre sin ningún atractivo, pero quería... Bueno, por lo tanto, vamos, para no desviarnos, de pronto tiene verdad Sinforina nuevamente. Por lo tanto, el conocimiento es el que determina la conciencia y no la vida. Pues esta la poseen también los animales. Los animales poseen vida, pero no tienen conciencia. Entonces hay muchos hombres que se conocen en animales, se convierten en animales, en bestias, en seres salvajes, aunque estén en una presidencia, y hacen y asesinan y matan, como está sucediendo en la actualidad en nuestra historia, que ha sucedido. Y cuando se llama a un hombre de esto es sencillamente porque es un testigo, un protagonista. Es decir, vamos al área de la metodología investigativa criminalística. Si hay una bandola, si hay unos delincuentes, si hay unos asesinos, pero hasta por un botón se puede descubrir, o por un cabello en el cuerpo de una víctima, se puede descubrir quién fue el que la asfixió, la ahorcó, por qué tiene pedacitos de carne de ese individuo en sus uñas. La investigación nos lleva, igual que el arte en las cuestiones masivas como el periodismo o la poética, nos lleva a utilizar ciertas reglas que nos van determinando las causas, los efectos. Por ejemplo, en periodismo, qué, cuándo, dónde, por qué, esas cuestiones nos van dando una formación para lo mismo el esqueleto para un discurso, sea general o sea especial como tema. Y así la investigación criminalística nos dice: este individuo sí asesinó a esta persona porque los pedacitos de piel que tiene en sus uñas y el cabello encontrado en su chaqueta, encontrado en su ropa, pertenecen a la víctima. Y en investigación, el último que vio a la víctima es el primer sospechoso. Y ahí viene una cadena y viene la asociación para delinquir. Por lo tanto, si hay una presidencia de la República y hay alguien que obedece órdenes, sea de intermediario, sea o no, pero que proviene en un gobierno determinado, ¿cómo que ese gobierno no va a saber nada? Si se sabe cuando un damá golpea a un muchacho de una simple universidad. Como en el caso cuando en el año de John F. Kennedy, que mandaron la cuestión esa del progreso, que mandaban camiones de alimentos aquí en Barranquilla para la gente del sur, y muchos estudiantes del Carlos Meiser de Barranquilla lo cogían y lo saqueaban y lo llevaban a los barrios del sur, porque ya muchos estaban negociando con esos alimentos y enriqueciéndose. Entonces, ¿qué pasa? Que así, en esa cadena, encontramos que la prensa trata de ensuciar a un presidente actual diciendo que trajo a este individuo única y exclusivamente para que a su Dios o el endosiado presidente de derecha, que ellos como burgueses mediocres con una prensa masiva tratan de ocultar el cielo con la mano, le defiende y dice que es porque el presidente lo quiere, y no que tenga verdad aquel que fue protagonista, como el Rommel o como Franco en la Segunda Guerra Mundial, o como Hitler, que fueron protagonistas, y tratan de ocultar estas cosas. Y entonces cuando ya uno ve un Telesur o ve un noticiero distinto, se da cuenta de las mentiras y del cagüetismo de toda esta gente. Así, por eso que en 1927 el batallón Rommel
sintió la necesidad de romper con la monotonía de la vida del cuartel y pasar una vacación en los lugares de su gloria. Así llega un momento en que este Mancuso, al verse traicionado, él trata y hace todo lo posible por, ya sería una cuestión de venganza personal, pero sobre todo si ve que hay penas que se le van a bajar, donde no va a salir nunca. Él está más comprometido con su conciencia, sea animalesca o sea humana o sea de guerra, no echarse todo el agua sucia. Y como toda organización, si usted coge a un criminal de un banco porque asesinaron al celador para robar, y usted coge a uno de los 7, 8 que participaron, ese uno nos lleva como cadena al mismo genial que diseñó el robo del banco. Entonces aquí en cuestiones de criminalística también, por un testigo, por una persona, se puede llegar como hilo conductor investigativo a desmantelar toda la bandola. Por lo tanto, este Rommel fue el hombre de la Segunda Guerra Mundial, y él decía que él no hacía nada si Hitler no se lo decía. ¿Cómo voy a hacer algo si Hitler no lo dice? Aunque yo aborrezca un poco de soldados que son fascinerosos, sencillamente porque Rommel era una cabeza que aventajaba todo. Así Mancuso aventajaba mucho y tuvo poder y tuvo fuerza, pero tenía que obedecer la orden de alguien, porque nadie se va a buscar una pelea a ganarse una pelea que no le pertenece, que no tiene por qué cogerla. Aquí la guerra era entre ejército nacional defendiendo los intereses de una clase determinada de hace 200 años en el poder, y una guerrilla que se levanta hace unos 50 o 60 años. Pero aquí en cuestiones de criminalística es una ficha importante este individuo, y se rompe ese idilio Mancuso uribismo, se rompe, y no tenemos por qué aplaudir ni tener eternamente a un partido que ya se desprestigió, y unas masas que se levantan y que han tomado conciencia, no la conciencia del animal, porque el animal no tiene conciencia, pero sí la conciencia que ha adquirido el hombre a través de su vida, cuando ya mira su entorno, el por qué, el cuándo, el dónde, qué tiene que hacer para un futuro. Y no sencillamente responder a esa pregunta porque somos periodistas y nos está pagando una emisora o pertenecemos a un jefe o a un director. ¿Se acuerdan cuando le di la clase de el director y el periodismo moderno? Y entonces ahí vemos la mediocridad del periodismo, pero cuando usted ve otra fuente, por ejemplo Telesur, Al Jazeera y todas esas cuestiones, usted ven las diferentes cosas y ven el análisis de los temas específicos, lo ven de diferentes maneras: la caída de la Torre Gemela, la invasión de Israel en Gaza, la noche en que Gaza y los palestinos rebeldes se metieron en un baile y mataron miles, y ahora esto responde y matan millones, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí va el arte y va la poética. Entonces, profesor Ferreira, por eso fue que se equivocó Marx y se equivocó Engels, en que precisamente ellos no podían en ningún momento analizar esas cuestiones, ni el origen ni la forma, porque muchas cosas no son eternas, tienen origen. Y esto lo ve la ciencia claramente. Y si nosotros decimos, pero usted dijo también una cosa, profesor, que nos quedó pensando que el ateísmo es una religión. ¿Por qué, profesor? Bueno, sencillamente, si ustedes analizan que una de las partes de la religión es unión, otra es amor y otra es culto, todo el hombre que adora y ama el medio social, ama la naturaleza, es un hombre que ama o adora o cree en la naturaleza. Por lo tanto, todos esos hombres que no reconocen espíritus ni seres de ultratumba ni nada de esas cuestiones, creen en la verdad, en la guayaba, en la yuca, en la papa, en lo que él siembra, en la madre tierra, en la verdad, en la materia. Esos hombres se unen
y ya tienen una parte de la religión, unión, en una creencia en algo de que la materia es eterna, y si es eterna no hay nadie que la pueda hacer, no puede haber nadie antes de ella. Por lo tanto, ahí lo otro está todavía de que en su idealismo, que esto y lo otro, y un ser no sé qué y no sé cuándo, pero que actúa cuando quiere y que nada más reconoce un solo pueblo, y pitos y flautas. Entonces ya ahí se nacen otra forma de religión que viene cabalgando con el hombre desde los tiempos apocalípticos, y por eso en estas cuestiones del periodismo de masa entra la apocalipsis masiva y el dominio masivo y el terror masivo, para que las personas, al sentir miedo, crean que lo único que existe es el medio, y lo único que existe es la verdad que nos están diciendo, aunque sea mentira y alcahuetismo, como muchos medios masivos. Y por eso les quiero decir que, por otra parte, quiero decirle que es posible que frente a las obras que comprenden los valores que se comunican y que sin embargo no los acepte, puede discutirse, como puede discutir una obra de arte a un nivel político y moral. Y yo puedo rechazarla, criticarla, precisamente porque se trata de una obra de arte. Esto significa que el arte no es absoluto, sino una forma de actividad que entra en relación dialéctica con otras actividades y otros intereses, otros valores frente a ella. En la medida en que admito todas estas cosas como válidas, yo puedo realizar mi opción, elegir mis maestros, elegir la tarea de crítica, elegir lo que puede ser también y fundamentalmente no ser, y fundamentalmente volver a ser. Y esto no es más que una invitación a la opción y a la discriminación. Cada uno de nosotros puede leer una obra literaria, aunque profese los criterios técnicos, estructurales que hemos expuesto y que se deben saber y se pueden hallar en una relación emotiva e intelectual, y descubrir una visión del mundo y del hombre. Es natural que existan personas de sensibilidad más refinada que otras, de una sensibilidad más refinada, que nos comuniquen sus experiencias personales de lectura para que puedan ser también la nuestra, sus experiencias de vida, sus experiencias de crímenes. Cuando vemos nosotros allá El Destripador, por ejemplo, una obra, nos damos cuenta que ahí entra la sensibilidad y la investigación para descubrir al tipo que realmente era el protagonista de estos asesinatos en esa Londres, de lo cual viene una prensa bastante que se acomoda a la nuestra, a la de ellos, y que defendemos todavía esos ideales de que el poder absoluto de un gobierno, de alguien que está en el poder, puede matar, asesinar y nadie le puede decir nada. Ya los Hitler pasaron. Ya los Rommel, que todavía por ahí están con el paramilitarismo, por ejemplo en el caso de Mancuso y el otro, y hay muchos que están muertos, ya también se están mirando a otras personas, y en esto no tiene nada que ver el presidente de la República actual de Colombia, como ciertos medios lo están haciendo ver, de que trajo exclusivamente a Mancuso para que le ensuciara un poquito la carita a su jefe. Y aquí se rompe ese idilio, el idilio que no es el de Julio Flores, cuando la luna y la noche se encuentran en el tálamo. Continuaremos en la próxima.